Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Este año celebramos el 25º aniversario de El Invitado de Radio Francia Internacional. 25 años en los que hemos recibido en nuestros estudios de la región parisina a protagonistas de la vida cultural, artística, social e incluso científica. Una de las primeras víctimas de este programa fue nuestro invitado de hoy, el pintor francés de origen argentino Ricardo Cavallo, protagonista de la película del realizador alemán Barbet Schroeder, Ricardo y la pintura. C'est un peu obscène de venir voir un peintre et lui poser questions pendant qu'il peint. Et même, je te dirais que c'est une sacrée gageure de vouloir faire un film sur la peinture. Quel est le premier peintre qui a travaillé dehors? On va essayer de réfléchir ensemble. En 100 ans qu'il pouvait dire autant de choses sublimes seulement avec un pinceau et une palette, ça m'a complètement changé la vie, bouleversé et m'a fait poser plein de questions à partir de là. C'est comme si j'essayais de faire en parallèle d'un côté suivre des maîtres et un autre dessiner et peindre comme si personne n'avait dessiné et peint. L'idée de l'école, c'est quelque chose qui m'accompagne, pour ainsi dire, depuis toujours. Est-ce qu'il y a un peintre auquel tu penses? Je me dis toujours qu'un tableau n'est pas fait pour faire joli, mais c'est une question de vie ou de mort, tout simplement. Ah, ça c'est beau. Avec la peinture, j'ai cru qu'on pouvait saisir quelque chose de cette beauté qui autrement nous échappe. La vie véritable se trouve dans la création. Souviens-toi de vivre. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Mucho ha llovido, ¿no?, desde nuestro primer encuentro en esta radio, sobre todo en Bretaña, ¿no? Aunque me decías que con el cambio climático llueve algo menos, ¿no? Un poco menos y un poco más de calor también. Más calor, ¿no? Lo que no está tan mal, ¿no? Después no todo es negativo en el cambio climático. Barbet Schroeder decía en la película que es algo obsceno visitar a un pintor mientras trabaja. ¿Cómo reaccionaste cuando te propone hacer una película sobre ti? Como se trataba de Barbet, que es un enorme amigo, como un honor enorme. Y por supuesto que lo recibí con una alegría inmensa. Por supuesto que el trabajo de la pintura es un trabajo profundamente solitario, pero se pueden hacer excepciones. ¿Cómo os conocisteis? Justamente a través de mi primer galerista, Carl Flinker, que conocí en los años 77, 78, en la época en que era alumno de Bellas Artes. Yo vine de Argentina 20 años para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de París y uno de mis amigos muy queridos de la Escuela de Bellas Artes entró muy joven en esa galería muy importante de Carl Flinker. Y Carl fue una persona que contó mucho en la vida de Barbet Schroeder. Más tarde yo entré en esa galería y Carl le dijo a Barbet que tenía que verme. Y Barbet lo hizo y a partir de ese momento su amistad fue de una fidelidad total. O sea, durante 40 años, cada vez que volvía de los Estados Unidos, él vivía en Los Ángeles y en New York y trabajó mucho en ese país. Cuando volvía, en general, pasaba a verme y tenía siempre la curiosidad de ver qué estaba haciendo. Increíble. Decías en la película que la vida verdadera se encuentra en la creación y que no hay que olvidar vivir. Es una frase de Goethe, me decías, ¿no? Sí. Es una frase que se encuentra en una novela de Goethe que ya no se lee en este momento y sin embargo es una novela de iniciación maravillosa que se llama El Wilhelmmeister, los años de
aprendizaje y los años de viaje. Y en uno de esos momentos, Wilhelm, el héroe de esa novela, va a la casa de un hombre que tiene inscrito en su chimenea esa frase tan hermosa: recuérdate de vivir, souviens toi de vivre, que me estimula mucho en contraste con la idea más macabra de acuérdate que vas a morir, que se encuentra en todas las iglesias. Pero es interesante decir acuérdate de vivir, porque ahí uno pregunta ¿qué es vivir realmente? Y la respuesta para mí es contemplando, creando. Es ahí que se vive plenamente. Un filósofo francés decía hace poco en una radio francesa que el secreto de la vida feliz no solamente es ser o estar o tener, es hacer. Quizás ese es el secreto. Y hacer con gente, ¿no? Además. Por supuesto. Por supuesto. Sí. Tú no has parado desde hace muchos años, ¿no?, de hacer cosas. No, justamente en la película también se me pregunta si creo, si creo en... y yo lo que respondo es que creo en la creación, y creo que si uno no encuentra esa manera de crear, destruye. Pienso que hay fuerzas en nosotros muy grandes, y la cuestión es cómo se logran canalizar. Y para mí el arte es una de las maneras que tenemos en Occidente de justamente ir hacia algo que nos mejora, que nos estructura, que nos lleva mucho más lejos, y en eso creo realmente y tengo fe. Yo pienso que en otras culturas está la religión, en India el yoga, hay maneras de realizarse, pero en Occidente yo pienso que la manera de realizarnos es en general por el arte, sea la literatura, la filosofía, la escultura, la pintura, la música, tal vez la arquitectura. Y no sé si hay otras maneras. Yo pienso que por allí hay una forma de realizarse. Una manera de trascender, ¿no? Y de trascender, por supuesto. Permíteme, Ricardo, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1954, si no me equivoco, sí, y que desde hace más de 20 años vives y trabajas en la Bretaña francesa. Es una especie de retiro espiritual lejos del mundanal París, ¿no? Pero ese ascetismo te viene de muy pequeño. Es cierto que tu padre te había construido una especie de celda en el jardín para poder aislarte. Sí, si quieres que te hable de esa cuestión, a los 13 años decidí de dejar de comer carne. Cosa que en Argentina es un acto prácticamente sacrílego, en el sentido que voilà, es el reino del asado, de la amistad alrededor de esa carne. Y justamente yo creo que ahí encontré una manera de separarme un poco de ese tipo de hábitos. Me interesé mucho en el yoga, me acuerdo que leía mucho los evangelios. Empecé a decirme que el mundo como se me presentaba no era para mí. Sobre todo que la vida en mi casa era como un paraíso realmente. Mis padres se entendían muy bien, teníamos un jardín muy lindo y todo pasaba más bien en el interior de esa casa. Y cuando yo salía al exterior, todo me apabullaba. Y poco a poco fui preguntándome hacia dónde dirigía mi vida. Pensaba tal vez entrar en un monasterio y en un momento, justamente yendo a un monasterio, me hablaron de un hombre que fue muy importante en mi vida, que vivía prácticamente como un monje, pero retirado en el campo, y leyendo mucha filosofía, y en Heidegger, entre otros, y también psicología, particularmente junguiana. Y es ahí que yo pude comprender, gracias a su luz, a este hombre que siempre se llama Alberto Pierotti, es un hombre que a 80 años tiene una vitalidad increíble, tal vez más de 80 años. Ahí comprendí la relación que se podía hacer tal vez entre un misticismo, tal vez de pacotilla, y el arte. Y es ahí que
justamente en aquella época siempre dibujé y siempre pinté, pero jamás tuve la conciencia que uno podía entrar en ese tipo de religión que es el arte. No había pensado. Y en un momento comprendí que yo tenía toda esa materia que podía llevarme a vivir de una forma justamente muy pobre, como que me gusta además, no con muchos medios, pero trabajando en una obra de creación. En 1976 vienes a Francia para estudiar en la Escuela de Bellas Artes, pero en cierto modo no estabas huyendo también del ruido de sables que había ahí en Argentina, de la dictadura. Yo pienso que sí, es una de las cosas que me atemorizaba profundamente. Yo pienso mismo que mi madre tenía gusto de que partiese, porque no se sabía bien hacia dónde se iba. Gracias a Dios, en mi familia, mis hermanos que son ingenieros, no tuvieron ningún problema, siguen la vida en Argentina. Yo no fue por motivos políticos, fue por motivos artísticos que me expatrié, que me exilé, con un enorme gusto, porque en París comprendí que era el clima que me hacía falta para concentrarme y encontrarme. Mismo si es duro, pero es duro encontrarse en todo camino artístico. El exilio, como Joyce decía, James Joyce, es tal vez una pauta interesante para encontrarse de otra manera. Mismo el cambio de lengua puede ser muy interesante también. En todo caso, para mí todo eso fue muy positivo. Y por supuesto, París, la relación con los grandes maestros gracias a los museos. Pero tu pregunta es ¿cómo decir? Es pertinente. Sí, todo lo que pasa en Argentina, y yo creo oso decir que pasa aún. Prefiero dejarlo bien lejos. Dictadura que acabó con la guerra de las Malvinas, en la cual podrías haber sido... Yo debía, no solamente, si lo cuento tal vez lo voy a decir. Yo en sí fui desertor sin saber que desertando estaba evitando la guerra de las Malvinas. Me explico. Yo debía como estudiante tenía una prórroga hasta los 25 años. Cuando llegué a esa edad me dijeron en el consulado, tienes que volver. Y yo pedí, por favor, de hacer un servicio civil, porque justamente desde que era vegetariano siempre pensé en la no violencia. O sea, me parecía imposible tomar un fusil. No significaba nada para mí mismo, al contrario, significaba algo horrible. Y en sí, en esa época, yo determiné de no ir a hacer el servicio militar que se me obligaba a hacer. Así que me dije, no, si yo voy en Argentina, pierdo todo lo bueno que estoy estructurando y logrando aquí en Francia. Tomé esa decisión terrible. En Argentina, los militares fueron a buscarme a mi casa, dijeron que yo no estaba, bueno, fui declarado desertor. Y 4 meses más tarde aparece esa guerra, ese conflicto absurdo de las Malvinas, esa carnicería. Y, ¿cómo decir? Y la conclusión, una amnistía general una vez que se hizo la paz con Inglaterra. Y en un sentido yo fui amnistiado y bueno, no hice el servicio militar, evité una muerte segura y es la pintura que me salvó. Qué desperdicio, ¿no? Una guerra terrible. Como todas las como guerras. Como toda guerra. Es cierto que una visita al Museo del Prado en Madrid te despierta una pasión por Velázquez, sí. Y eso te va a llevar a la figuración en una época en que la pintura abstracta era reina, ¿no? Era reina, absolutamente. Fue en el año 77 o 78 que mis padres vinieron a visitarme y fuimos justamente a España, que es la tierra de mis abuelos maternos, que son originarios de Valencia. Y fuimos al Prado y
con gran sorpresa, yo no me esperaba a nada en particular, pero cuando caí en la sala de Velázquez, pero quedé deslumbrado. Qué maravilla. Y me dije, ¿cómo puede lograrse algo tan sutil, tan delicado, tan extraordinario con una paleta y con ciertos tonos de color y con un pincel? ¿Cómo se puede llegar a algo tan alto? Y eso me dio ya cantidad de elementos de reflexión para ir hacia un mundo que me correspondía, pero de alguna forma Velázquez hizo que tomase conciencia de algo que me era vital, íntimo, y a partir de ahí fui gestando una cosa que llegó a su madurez prácticamente 8 años más tarde. O sea, llegar ¿cómo decir?, a sintetizar, a comprender todas esas influencias, que logres hacerlas tuyas, y encontrar tu propio camino es largo. Toma tiempo, por supuesto. Vivías en 2 buhardillas en Neuilly-sur-Seine, al norte de París, no lejos del Bois de Boulogne. Era lo más parecido a la naturaleza, ¿no? El Bois de Boulogne, al lado de tu casa. ¿Ahí empiezas a pintar? No, o sea, a partir de un momento, o sea, yo empiezo a pintar y a reflexionar, por supuesto, en la Escuela de Bellas Artes, más tarde o al mismo tiempo en esas buhardillas, en esas células. O sea, nunca tuve, hasta ahora comienzo a tener lugares más grandes para trabajar, pero en sí mi trabajo se hizo en lugares muy reducidos, y esos lugares muy reducidos permiten una concentración muy particular. Por eso utilizas esa técnica tan característica de hacer cuadrados, pequeños cuadrados que luego haces un gran mosaico. Justamente, ¿no? Son elementos que forman grandes frisos, y poco a poco esa técnica que yo debí desarrollar a causa de los pequeños espacios de los cuales contaba. O sea, que en un momento, por ejemplo, sobre el balcón de mi pieza, podía hacer grandes frisos con pequeñitos elementos, y eso era como una victoria frente a todas las dificultades. Ahora, cuando trabajo en la naturaleza, 40 años más tarde o 50 años más tarde, continúo a utilizar esa idea que se vuelve cada vez más compleja. O sea, esos elementos me permitan, en un sentido, hacer como un tejido, como un entejido, y esa forma de trabajar pide mucho tiempo. O sea, cuando ahora hago cuadros de 2 metros por 3 o 3 metros por 4, a veces son realmente grandes, insumen mínimo un año y medio, a veces 2 años. Y es esa posibilidad de trabajar con esos elementos que hacen que se introduzca un tiempo diferente. Y eso es lo que da la profundidad, espero, a mi trabajo. Además, te hemos visto bajar a los acantilados en Bretaña. Es mucho más fácil transportar pequeños módulos que una gran tela, ¿no? Es imposible. Es imposible justamente bajar con una gran tela en esos espacios donde hay viento, donde hay lluvia. No, justamente es muy estimulante trabajar de esa forma. O sea, para los grandes trabajos, puedo hacer el cuarto de una tela durante un día, sigo el otro cuarto al día siguiente, al otro día, y son justamente... Por esos fragmentos voy avanzando poco a poco la gran tela que en un momento veo en mi atelier, que no pinto en mi atelier, pero veo cuáles son los resultados. Por lo general son no muy buenos, y bajo de nuevo. Mi vida, o sea, mi atelier es ese lugar bajo los acantilados. Cuando el mar se retira. ¿Cómo se siente uno en esos acantilados donde cuando el tiempo le es contado, tienes la marea que sube? ¿No te has quedado nunca enganchado en una marea? No, nunca, porque justamente anoto los horarios, son 5 horas y media, y no, uno está muy concentrado. Es en un sentido peligroso, así que hay que estar muy atento a todo.
En estos momentos estás exponiendo aquí en París. Es importante la exposición en la Galería Loewe & Co. Es importante el trabajo que estás realizando allí. ¿En la galería? Sí, el trabajo que expones. Mira, es un trabajo importante, yo diría, trabajar en esta galería Loewe & Co., que es en el 15 de la Rue de Beaux-Arts. Hablo de ese lugar porque me parece que es un lugar muy mítico, además. En el sentido, está al costado de la entrada de la Escuela de Bellas Artes, que para mí en 76 era como una ciudad que estaba hecha de 1000 personas diferentes, con todas las edades. Fue una alegría enorme entrar en esa escuela. Y ahora en sí estoy a prácticamente unos metros de esa escuela exponiendo. Y la gente que lleva esa galería, Stéphane Correard, es un hombre muy brillante que organiza todos los jueves un coloquio alrededor de la pintura. Y eso es algo que nunca viví hasta aquí. O sea, me parece muy interesante porque nos hace confrontar con personas de otras edades, invita cantidad de gente, intelectuales, y cada jueves hay unas 50 personas que se reúnen para hablar de diferentes temas alrededor de la creación. Es algo muy, muy estimulante. Fantástico, ¿no? 50 años para haber cruzado una calle, ¿no? Hace falta esa paciencia para hacerlo. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita, una ocasión de visitar la exposición de Ricardo Cavallo en la Galería Loewe & Co. en París, en la Rue de Beaux-Arts, la calle de Bellas Artes, aquí en París. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado aquí con nosotros. Que sigan los éxitos aquí en París y en otros pagos. Permíteme también que dé las gracias a Julien Leng y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.